Mis saludos jóvenes, esta es el video de resolución de la guía de movimiento rectilíneo uniforme. Es la resolución. La guía, recuerde que está publicada en el aula virtual del colegio. Bueno, la guía tiene varios ejemplos, varias gráficas, y lo que se pide en la siguiente gráfica dice calcule la velocidad de cada movimiento. Bueno, sería demasiado largo hacer un video de calcular la velocidad en la gráfica de todos los movimientos de cada gráfica. Lo que voy a hacer es elegir un movimiento en cada gráfica y solucionarlo como ejemplo. Lo demás queda de trabajo para ustedes y de consulta en la clase o consulta en la clase taller o en la consulta en el remedial de física. Veamos el primer ejemplo. Ahí tenemos un primer gráfico, ¿cierto? Y lo primero que hacemos es leemos los brazos, los ejes, el eje vertical o de la ordenada, tenemos las posiciones, y en el horizontal tenemos el tiempo en segundos, las posiciones en metros. Bueno, aquí hay un solo movimiento, porque sabemos que en el gráfico posición versus tiempo, la línea recta es un MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Hay un solo movimiento en la línea recta, y lo que hice yo es formar un triángulo como se ve aquí en rojo, donde la hipotenusa tenemos el movimiento en la línea de la gráfica respectiva, la roja horizontal es el tiempo y la roja vertical el desplazamiento. Observe bien que el móvil inició su camino desde la posición 20 metros. Ahí está en 0 segundos. De ahí empezó su movimiento. Luego empezó a correr el tiempo y el móvil se fue desplazando, hasta finalmente llegó hasta la posición final, 32 metros. Esa es la posición final. Posición inicial, 20 metros. Posición final, 32 metros. Tiempo final, 3 segundos. Tiempo inicial, 0 segundos. Bueno, con eso vamos primero en la tabla abajo. Tenemos los parámetros, desplazamiento, tiempo y velocidad, la ecuación respectiva. Colocamos los números, los valores numéricos que nos dictan la ecuación, calculamos y finalmente el resultado. Veamos. El desplazamiento dice posición final menos posición inicial. Bueno, el desplazamiento, ¿cuál fue? Posición inicial, 20, posición final, 32. Es decir, posición final entonces, tenemos 32 metros y posición inicial, ¿cierto? Tenemos 20 metros. ¿Cuál es el resultado entonces del desplazamiento? 32 menos 20, 2, tenemos, si no me equivoco, 12 metros. 12 metros de desplazamiento positivo, por lo tanto el móvil se está moviendo, se está desplazando hacia los positivos. Veamos ahora el delta t, calcular el delta t o la variación de tiempo, el tiempo que se demoró en ese desplazamiento. Tiempo final menos tiempo inicial. ¿Cuál es el tiempo final? Ahí dice la gráfica, 3 segundos. Colocamos entonces 3 segundos, colocamos entonces acá 3 segundos. Y menos tiempo inicial, fíjese bien cuánto es el tiempo inicial al principio, 0 segundos, 0. Y esto nos va a dar obviamente 3 segundos. La velocidad. Ahora calculamos la velocidad, que es el desplazamiento delta x partido por el tiempo en que demora en desplazarse. El desplazamiento nos dio 12 metros. Colocamos entonces 12 metros. Dividido en el tiempo que se desplazó, 3 segundos. Ahí están los 3 segundos. Y esto nos va a dar entonces 4 metros por segundo, ¿cierto? Obviamente, hacia los positivos. Hacia los positivos. A ver si podemos. Ahí, se ve mejor ahí. Hacia los positivos. Vamos a mover un poquitito, ampliar un poquito la tabla. Ahí, hacia los positivos. 4, la velocidad entonces, 4 metros por segundo, hacia los positivos. Es decir, a través de la gráfica posición versus tiempo, hemos calculado, usando los valores de la gráfica, el desplazamiento, el tiempo que se va a desplazar y por lo tanto la velocidad que lleva el móvil. Veamos el segundo problema. El segundo problema, nuevamente encontramos un gráfico vertical, posición en metros, horizontal, tiempo en segundos. Posición versus tiempo. Hay dos movimientos. Preferí el segundo movimiento, que es una línea recta hacia abajo.
Y sabemos nosotros que ese es un movimiento rectilíneo uniforme, pero negativo, con velocidad negativa. Es decir, se está dirigiendo hacia los negativos. Veamos. Ahí tenemos el triángulo que yo hice. Fíjense bien que el triángulo abarca todo el movimiento, toda la línea, pero entre valores conocidos. Este pedacito de línea no tiene valores conocidos. No tiene valores ni de tiempo ni de posición. Por lo tanto, la hipotenusa del triángulo rectángulo debe estar dentro de valores conocidos. Por ejemplo, aquí 20, el otro punto 10, abajo 5 segundos y abajo 15. Son los valores conocidos entonces de todo el triángulo, de todos los puntos, de todos los vértices del triángulo. Delta X horizontal en la posición es la variación de la posición, es decir, el desplazamiento vertical acá. Y horizontal, la línea horizontal, tenemos la variación de tiempo. Veamos el desplazamiento. Por lo tanto, estamos mirando esta línea acá roja vertical. Fíjese bien, el móvil empezó a moverse desde aquí arriba, desde la posición 20, se movió, se movió, se movió y llegó hasta aquí abajo. ¿A qué posición? Miramos al lado hasta la posición 10. Parte de la posición 20 metros, se mueve, se mueve, se mueve y llega hasta la posición 10 metros. Por lo tanto, posición final, ¿cierto? Tenemos 10 metros. Posición inicial, ¿cuánto es? 20 metros. 20, entonces, aquí hay que tener cuidado. Vamos a, ahí mejor. 10 menos 20, entonces, esto nos entrega menos 10 metros. A ver, vamos, para que no se desordene tanto. ¿Cierto? Acá. Menos entonces 10 metros. Vamos a ampliar un poquito la tabla. Ahí está. El desplazamiento nos dio negativo. Desplazamiento negativo. Por lo tanto, el móvil sabemos que se está desplazando ya hacia los negativos. Veamos el delta t ahora. Delta t, el tiempo final menos el tiempo inicial. En este fragmento, en este espacio de tiempo, el tiempo inicial es 5 segundos, el tiempo final 15 segundos. Tiempo final entonces, 15 segundos. Tiempo inicial, 5 segundos. Por lo tanto, el tiempo nos va a dar 10 segundos. Hacemos la división entonces, desplazamiento, que es menos 10 metros, dividido por el tiempo que se desplaza, 10 segundos. Y esto nos va a dar entonces finalmente menos 1 metro por segundo. Por lo tanto, se está dirigiendo hacia los negativos. Y es como lo dice la teoría, toda línea en un gráfico posición versus tiempo, toda línea recta, pero que sube, es un movimiento rectilíneo uniforme que va hacia los positivos, y toda línea recta que baje, ¿cierto? Es un movimiento rectilíneo uniforme, pero que se dirige hacia los negativos. Veamos el otro gráfico. Bueno, este gráfico tiene varios movimientos. Tiene un primer movimiento rectilíneo uniforme, que va hacia los positivos. Luego una línea horizontal, que sabemos por teoría que es reposo, es decir, el móvil está en reposo entre el segundo 2 y 4, es decir, el móvil está detenido durante 2 segundos. Luego viene un movimiento rectilíneo negativo, es decir, se dirige ahora hacia los negativos. Luego viene horizontal, nuevamente un reposo entre 2 segundos más. Después un movimiento rectilíneo uniforme positivo, un reposo de 1 segundo y finalmente un movimiento rectilíneo uniforme también negativo, el último. Y ese es el que vamos a calcular, solamente, el último. Bueno, horizontal, hacemos el triángulo entonces que abarque toda la línea del movimiento que nosotros necesitamos, que queremos calcular su velocidad. Tenemos una línea horizontal o cateto horizontal, que es el delta t, y el cateto vertical, acá, que es el desplazamiento. Bien, primero calculemos el desplazamiento. Observe bien, la posición inicial del móvil está en 25 metros. Luego el móvil comienza su viaje, ¿cierto? Y llega finalmente acá. La posición final, 0 metros. Por lo tanto, posición final, 0 metros, menos posición inicial, que son, ¿cuál es la posición inicial? 25 metros. Resultado final entonces es menos 25.
el desplazamiento es negativo, menos 25 metros. Se está dirigiendo hacia los negativos. En este mismo segmento, pero ahora horizontalmente, tenemos el delta t. El tiempo que demoró en desplazarse esos 25 metros hacia los negativos. Observe bien que el tiempo inicial partió en el segundo 9 y luego viajó y llegó finalmente a su destino en el segundo 13. Por lo tanto, tiempo final 13 segundos, tiempo inicial 9 segundos. Por lo tanto, hacemos esa resta y nos da entonces 9, 4 segundos. Por lo tanto, tenemos que en 4 segundos se desplazó 25 metros hacia los negativos. Calculemos su velocidad, desplazamiento, menos 25 metros, dividido en el tiempo que se desplaza, 4 segundos. Y eso nos da entonces un número obviamente negativo, que 25 sobre 4 nos da 6,25. Menos 6,25. ¿Hacia dónde? Hacia los negativos. Tenemos entonces la velocidad del movimiento rectilíneo uniforme de la última parte. Ya está calculado. 6,25 metros por segundo hacia los negativos. Vamos al otro gráfico. Este es un gráfico muy interesante porque tenemos dos movimientos. Hay un móvil A y un móvil B. Observe que el móvil a medida que pasa el tiempo, ¿cierto?, disminuye su posición. Eso significa movimiento rectilíneo uniforme negativo. Y el móvil B, por el contrario, tenemos una línea recta que se levanta, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos un movimiento rectilíneo uniforme positivo. ¿Ya? Veamos. Podemos calcular las dos velocidades, la velocidad de A y la velocidad de B. Vamos a calcular acá primero la velocidad. Esta es la velocidad de A. La velocidad de A, ¿cierto? Y acá vamos a colocar acá, ¿cierto?, la velocidad de, sí, la velocidad de B. Bueno, vamos a calcular primero la velocidad de A. Para la velocidad de A, entonces, ocupamos un triángulo más pequeñito, este triángulo más pequeñito que está acá, que abarca un pedazo nomás, no tiene por qué abarcar toda la línea, sino que abarcamos la línea de A solamente entre valores conocidos. Y los valores conocidos son 3, ¿cierto? 3 acá, 5, etc. Entre valores conocidos. Veamos. Y por lo tanto aquí tenemos el triángulo rojo para A. ¿Y qué es lo que tenemos acá? El desplazamiento entre 3 y 5 metros. Y el tiempo entre 0 y 3 segundos. 0 y 3 segundos abajo. Veamos. Desplazamiento. Posición final menos posición inicial. Para A. ¿Cuál es la posición inicial? Aquí tenemos la posición inicial. Aquí tenemos la posición inicial de A. Y luego A comienza a viajar, a viajar, a viajar. Este es el movimiento de A. Por lo tanto, la posición inicial es 5. Viaja, viaja, viaja hasta acá, hasta el final del triángulo. ¿Y cuál es la posición final? 3. Posición inicial, 5 metros. Posición final, 3 metros. Entonces tenemos posición final, 3 metros. Posición inicial, 5 metros. A ver. Ahí se ve mejor. Vamos a poner un poco más acá. Sí, 3 metros menos 5 metros. Esto nos da menos 2 metros de desplazamiento. Se está desplazando 2 metros, sí, hacia los negativos. ¿Cuánto tiempo? Veamos el delta t. Tiempo final, 3 segundos. Tiempo inicial, 0 segundos. Tiempo final, 3 segundos. Menos tiempo inicial, que son 0 segundos. Y esto nos va a dar 3 segundos de desplazamiento. Veamos el desplazamiento, menos 2 metros de desplazamiento. ¿En cuánto tiempo? En 3 segundos. Y esto nos da entonces una velocidad de 2 sobre 3 de 0,67. Vamos a colocar 0,67, pero negativo. 0,67. ¿Hacia dónde? Hacia los negativos. Dice claramente porque es un número negativo.
A entonces tiene una velocidad de menos 0,63 metros por segundo. Vamos a ver a B. Para B, fíjese bien que el triángulo está al revés ahora, ¿cierto? El triángulo está al revés. Por lo tanto, tenemos esa línea roja para delta t y para el desplazamiento de B está en azul el delta x. Veamos, para el desplazamiento, posición final. Fíjese bien que B comienza, su posición inicial es 2 metros. Comienza a viajar, comienza a viajar, comienza a viajar y llega hasta el final del triángulo. ¿Y cuál es su posición final? 3 metros. Repito, posición inicial, 2 metros. Comienza a viajar B, comienza a viajar en el gráfico, ¿cierto? Y cuando llegamos acá al final del triángulo, chico, el de abajo, ¿cierto? Llega hasta la posición final 3 metros. Por lo tanto, posición final son 3 metros. ¿Y cuál es la posición inicial? 2 metros. 2 metros. Y esto nos va a dar entonces un desplazamiento de 1 metro. Veamos el tiempo. ¿Cuál es el tiempo final? Inicialmente, B comenzó en el tiempo 0 segundos, comienza a viajar, viajar y llegó hasta el final del triángulo acá a 3 segundos. Por lo tanto, tiempo final, 3 segundos, menos 3 segundos, menos, ¿cuál es el tiempo inicial? 0 segundos. ¿Cuánto es el delta t? El tiempo que se demoró en viajar, 3 segundos. Calculamos la velocidad, que es el desplazamiento, 1 metro por segundo positivo, dividido por cuánto tiempo se demoró en desplazar, 3 segundos. Y eso nos va a dar entonces 0,33 positivo. 0,33, ¿cierto? Hacia los positivos. ¿Quién tiene mayor velocidad entonces? Obviamente A. A tiene una mayor velocidad, 0,67 metros por segundo. Claro que se dirige a los negativos. Pero B tiene una velocidad menor, 0,33 metros por segundo, y se dirige hacia los positivos. Este punto que está acá, que muestra el gráfico, fíjese bien, en este punto la posición de A es 3 metros y la posición de B también es 3 metros. ¿Qué podemos decir entonces? O sea, ahí no van a chocar porque B sigue su viaje, ¿cierto? Y A también sigue su viaje. Es el punto de intersección, donde ambos móviles se encuentran, se pueden ver, se pueden mirar. Obviamente B va hacia los positivos, porque tiene velocidad positiva, y A tiene velocidad negativa, va hacia los negativos. O sea, siguen direcciones contrarias. Y este punto de acá, 3 metros, es la posición en que ambos se cruzan, ¿cierto? Se encuentran. Y ambos se encuentran a los 3 segundos de iniciado el viaje. Si es que ambos iniciaron su viaje simultáneamente. Muy interesante este ejercicio. Hay mucha información acá y toda la he entregado en este momento. Veamos el otro ejercicio. Aquí veamos, hay que leer primero los brazos, la ordenada, posición en metros, la abscisa, tiempo en segundos. Por lo tanto, es un posición versus tiempo. Aquí podemos ver movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniforme positivo y un gran movimiento rectilíneo uniforme negativo. Vamos solamente a calcular el positivo. Por eso que formé este triángulo acá entre valores conocidos. El 4 ya estaba, el 4 de abajo también, el 2 y el 8 arriba. Por lo tanto, todos los vértices, los valores de los vértices, ese vértice 4 y 2, este otro vértice 4 y 4, este otro vértice 8 y 4, todos los vértices, los valores se conocen. Por lo tanto, ese triángulo está bien elegido. Vertical, el rojo, es el desplazamiento y horizontal es el tiempo en que se desplaza. En ese pedacito nomás. Ahí vamos a calcular qué velocidad llevaba ahí. Bueno, desplazamiento es posición final menos posición inicial. Fíjese bien, ¿cuál es la posición inicial? ¿De dónde partió? Partió de acá, de este otro punto. O sea, ¿de qué posición? Partió de 4. Partió a los 4 metros de posición. Siguió viajando, comenzó a viajar, sigue viajando, hasta llegó hasta este otro punto. Hasta ahí termina el movimiento.
¿Y en qué posición termina? Miramos al lado, 8 metros. O sea que posición inicial, 4 metros. Posición final, 8 metros. Posición final entonces, 8 metros. Y posición inicial, 4 metros. ¿Cuánto es el desplazamiento? 4 metros. 8 menos 4, 4 metros. Positivo. Desplazamiento hacia los positivos. Porque tenemos un desplazamiento de signo positivo. Ahora, ¿en qué tiempo se realizó todo ese desplazamiento? Observe bien. Si el móvil partió de acá, ¿en qué tiempo? Partió en el tiempo 2 segundos. Se movió, se movió, se movió y llegó hasta acá. ¿A qué tiempo llegó? 4 segundos. O sea, entre 2 y 4. Tiempo inicial, 2 segundos. Tiempo final, 4 segundos. Calculamos el delta t, que es tiempo final. El tiempo final es 4 segundos y el tiempo inicial es 2 segundos. Y esto nos va a entregar entonces 2 segundos de delta t. Calculamos la velocidad, que es el de desplazamiento partido por el tiempo que demora en desplazarse. Desplazamiento son 4 metros y el tiempo que se demora en desplazar son 2 segundos. Colocamos 2 segundos. Hacemos la operación y obviamente nos va a dar 2 metros por segundo hacia los positivos. Hacia los positivos. Es decir, nos dio entonces una velocidad positiva. Y está de acuerdo con lo que nosotros sabemos por teoría, que toda línea en un posición versus tiempo, en una gráfica posición versus tiempo, línea recta que sube, movimiento rectilíneo uniforme positivo. Línea recta que baja, movimiento rectilíneo uniforme negativo. En este caso, 2 metros por segundo, movimiento rectilíneo uniforme que se dirige hacia los positivos. Veamos este de acá, que es muy sencillito. Es una gráfica posición versus tiempo, nuevamente posición versus tiempo, una línea recta en un MRU. Y si se levanta la línea recta, movimiento rectilíneo uniforme positivo. Ya sabemos eso por teoría. Construimos el gráfico, construimos un triángulo entre valores conocidos. Veamos, este vértice 48 y 8, se sabe. Este otro vértice que tenemos acá, también se conocen todos sus valores, 0 y 0, y acá también se conoce su valor, 8 y 0. Veamos entonces, verticalmente tenemos el cálculo del desplazamiento y horizontalmente, la línea roja horizontal es el tiempo. Veamos el desplazamiento. El móvil empezó su viaje acá, comenzó a viajar, 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 y llegó hasta acá. Hasta ahí llega nuestro análisis. Por lo tanto, partió de aquí, ¿qué posición? 0. Cuando viajó, viajó, viajó y llegó hasta acá, ¿qué posición? Miramos al lado, 48. Recuerde que el eje vertical es la posición. Partió de 0 metros de posición y llegó hasta 48 metros de posición. Es decir, posición final entonces, 48 metros y posición inicial, 0 metros. Esto nos entrega, obviamente, 48 metros positivos de desplazamiento. Se está dirigiendo hacia los positivos. Veamos ahora el delta t, que es el tiempo final menos el tiempo inicial. En este segmento, tiempo final 8 segundos, tiempo inicial 0 segundos. Tiempo final entonces 8 segundos, tiempo inicial 0 segundos. La resta nos va a dar entonces 8 segundos. 8 segundos se demoró en el desplazamiento 48 metros. Calculemos la velocidad, que es el desplazamiento dividido por el tiempo. Desplazamiento entonces 48 metros. Y el tiempo, ¿en cuánto tiempo lo realizó? En 8 segundos. Hacemos la división entonces, 48 sobre 8, y eso nos va a dar entonces 6 metros por segundo, obviamente hacia los positivos. Vamos a acá, ahí, se ve mejor ahí. 6 metros por segundo hacia los positivos. Es decir, movimiento rectilíneo uniforme positivo, como previamente, por teoría, habíamos predicho. Veamos acá este otro ejemplo. Similar al anterior, es un gráfico posición versus tiempo. Siempre uno, antes de empezar a analizar un gráfico, tiene que ver y tiene que mirar qué tipo de gráfico es, observando los ejes. Vertical, los brazos. El eje vertical o la ordenada, posición. Y el eje horizontal,
tiempo, es un posición versus tiempo. Vamos a suponer que la posición está en metros y el tiempo en segundos, de igual manera que todos los demás. Por lo tanto, ¿cuál es la velocidad acá? ¿Cuál es la velocidad del móvil que está representado en este gráfico? Podemos elegir el triángulo rectángulo pequeño, que está acá, o el triángulo rectángulo grande. Nos va a dar siempre el mismo valor porque la pendiente o inclinación es igual. Para el triángulo pequeño la inclinación y para el triángulo grande la inclinación, ambas inclinaciones, ¿cierto?, son iguales. Por lo tanto, ambas velocidades son iguales. Podemos calcular por el triángulo grande o el triángulo pequeño. Yo elegí el triángulo grande, como está dibujado acá. Agarré toda la curva, ¿cierto? Y coloqué una línea vertical roja y una línea horizontal roja. La horizontal representa la variación de tiempo y la línea vertical representa la variación de la posición, o también llamado desplazamiento. Luego, calculemos el desplazamiento. Recuerda que el móvil, como usted puede ver acá, el móvil partió de acá, del origen, se movió un segundo y después al segundo número 2 llegó hasta acá. Hasta aquí llega el análisis. O sea, partió de la posición 0, le dimos la posición acá vertical, del 0, y el móvil a medida que se iba moviendo iba aumentando de posición hasta que llegó hasta el otro punto y el punto extremo y llegó hasta la posición 4 metros. Por lo tanto, posición final 4 metros y la posición inicial 0 metros. Posición final 4 metros, posición inicial 0 metros. Ahora el tiempo horizontalmente. Parte del tiempo 0, sigue avanzando el tiempo y llegó hasta el tiempo 2 segundos. Por lo tanto, el tiempo final son 2 segundos y el tiempo inicial son 0 segundos. Y eso nos va a dar, bueno, en el caso del desplazamiento nos dio 4 metros, ¿cierto? Y en el caso del tiempo nos da 2 segundos. Calculemos la velocidad, que son 4 metros el desplazamiento, dividido en el tiempo que se desplaza, 2 segundos. Y eso nos va a entregar entonces una velocidad de 2 metros por segundo hacia los positivos. Hacia los positivos. Es decir, se cumplió entonces la velocidad, movimiento rectilíneo uniforme, con velocidad positiva, es decir, que se está desplazando hacia los números positivos. Si hubiésemos calculado esto mismo con el pequeñito, y eso se lo dejo a usted, va a dar la misma velocidad porque tiene la misma inclinación la curva. La línea recta. Veamos, este ejercicio creo que apareció en clases, sí, como teoría, pero nos faltó calcular me parece que vamos a calcular la velocidad en este sector, en este segmento pequeñito acá. Aquí hay 3 movimientos. Movimiento rectilíneo uniforme, positivo. Movimiento rectilíneo uniforme, positivo. Movimiento rectilíneo uniforme, positivo. Y después reposo, horizontal durante 2 segundos. De 5 a 7 segundos, 2 segundos. Es un posición versus tiempo, es un gráfico posición versus tiempo. Horizontalmente delta t y verticalmente el delta x o desplazamiento, variación de la posición. Veamos, calculemos el desplazamiento, posición final menos posición inicial. El móvil empezó aquí, donde está indicado, ¿cierto? Y luego empezó a viajar, y llegó hasta acá, hasta el final de la línea recta, este segmento de recta. Entonces, la posición inicial es, miramos al lado, 1 metro, y después llegó acá arriba, posición final, miramos al lado, 2 metros. Posición inicial, 1 metro, posición final, 2 metros. Posición final, 2 metros, posición inicial, 1 metro. ¿Cuál es la variación de la posición? 1 metro. El desplazamiento es 1 metro. 1 metro hacia los positivos. Tiempo. Aquí horizontalmente tenemos el delta t, del tiempo inicial 2 segundos, el tiempo final 3 segundos. La variación de tiempo es tiempo final, 3 segundos, menos tiempo inicial. Miramos tiempo inicial, 2 segundos. 2 segundos. ¿Cuánto es la resta? 1 segundo. Realizamos el cálculo de la velocidad, desplazamiento, 1 metro, dividido por el tiempo, que es 1 segundo. ¿Cuánto nos va a dar eso? 1 metro por segundo hacia los positivos. Nuevamente, confirmamos lo que dice la teoría, que una línea recta en un gráfico posición versus tiempo
Es un movimiento rectilíneo y si se levanta, es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Positivo. Y nos dio, obviamente, una velocidad positiva. Movimiento rectilíneo uniforme positivo. Me parece que este es el último. Sí, este es el último. Este también apareció en clase, pero me pareció interesante volver a repetirlo. Aquí hay dos movimientos. Bueno, es una gráfica posición versus tiempo. Nuevamente posición en metros, tiempo en segundos. Y aquí hay dos movimientos. Los dos son movimientos rectilíneo uniforme positivo. Una inclinación, después tiene otra inclinación. ¿Ya? Y vamos a calcular esta otra, la segunda. Solamente el segundo movimiento. Fíjese bien que el segundo movimiento empieza en la posición 8 metros y termina en la posición 16 metros. Repito, el movimiento este empieza desde la posición 8 metros, viaja, y llega hasta la posición 16 metros. En tiempo, ahora el movimiento empieza acá, empieza en los 4 segundos, viaja, y termina a los 12 segundos. Esta es la variación horizontal de tiempo y verticalmente el desplazamiento o la variación de la posición. Vamos a calcular primero el desplazamiento, que es la variación de la posición. Posición final menos posición inicial. Si el móvil se está moviendo de aquí a acá, inicialmente tenemos 8 metros de posición y finalmente 16 metros de posición final. Posición final entonces, 16 metros. Posición inicial, 8 metros. Y eso nos da entonces un desplazamiento de 8 metros positivo. Se está desplazando 8 metros hacia los positivos. Ahora en tiempo, horizontal. Tiempo inicial, 4 segundos. Tiempo final, 12 segundos. Tiempo final, 12 segundos. Y tiempo inicial, 4 segundos. Eso nos entrega entonces un tiempo total de 8 segundos de desplazamiento. Desplazamiento entonces tenemos 8 metros. ¿En cuánto tiempo? En 8 segundos. Y eso nos va a entregar finalmente una velocidad de 1 metro por segundo. ¿Hacia dónde? Hacia los positivos. Vamos a ver esto. A ver acá. Vamos a ver. Ahí. Se ve mejor. Ahí. 1 metro por segundo a los positivos. Y esta es la guía, pues jóvenes. Es verdad que cada gráfica tiene más movimientos, entonces es la forma en que usted debe practicar en su casa, debe calcularlo, no debe enviar la guía. No he dicho en ningún momento que hay que enviarla. No se envía la guía. Es una guía para que usted trabaje, para que usted calcule, para que usted le aparezcan dudas o reafirme y por lo tanto haga presente sus dudas en la clase, haga presente sus dudas o en la clase taller o haga presente sus dudas en la clase remedial de física. Todos los links están ya en el aula virtual. Bien, jóvenes, esta ha sido la resolución de la guía Movimiento Rectilíneo Uniforme mediante gráficas. Nos vemos, jóvenes, vayan a estudiar y que tenga un fructífero estudio.